Rumanía actualmente es un país moderno, occidental, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, siendo además una de las economías de la Unión Europea que más han crecido en los últimos años. Pero, antes de eso, Rumanía pasó por uno de los regímenes más totalitarios de Europa. Hoy vamos a hablar del dictador comunista, o secretario general como se decían esta gente, más conocido de la Rumanía comunista, llamado Nicolae Ceausescu. Nicolae Ceausescu nació el 26 de enero de 1918 en la villa de Scornicesti. Hijo de un pastor y de un oficial del ejército, a los 11 años se fue a Bucarest a trabajar en fábricas y en 1932 ingresó en el Partido Comunista, entonces ilegalizado, y fue arrestado en 1933 por altercados en la calle en una huelga. En 1934 fue arrestado por coger firmas a favor de unos trabajadores a los que se estaba procesando y 2 veces más por actividades políticas. En los archivos policiales fue descrito como peligroso agitador comunista. Pasó a la clandestinidad, siendo otra vez encarcelado en 1940 y siendo llevado a un campo de concentración en 1943, donde compartió celda con George Georgiev, quien más tarde fue su protegido. Tras la Segunda Guerra Mundial, con una Rumanía con influencia soviética, Ceausescu fue secretario de las Juventudes del Partido Comunista. En 1947, los comunistas toman el poder en Rumanía, convirtiéndose Ceausescu en ministro de Agricultura y viceministro de las Fuerzas Armadas y nombrado mayor general en 1950. En 1954 se convierte en ministro del Politburó y finalmente se alzó con el segundo puesto más importante de la jerarquía del partido. Con el fallecimiento de George Georgiev en 1965, Ceausescu puso a ser el líder del Partido Comunista Rumano y 2 años después se convirtió en presidente. Durante los primeros años de mandato, Ceausescu gobernó dictatorialmente, al igual que todos los presidentes de países socialistas, pero de forma más light. Si era el jefe de Estado nominal, el resto de miembros del Consejo de Estado también tenían cierta responsabilidad en la toma de decisiones. También fue el único líder socialista en Europa en condenar la invasión del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia. En el tema económico siguió una línea continuista que practicaba su antecesor Georgiev, continuando con el programa de industrialización intensiva encaminado a la autosuficiencia económica del país, que supuso un aumento de la población urbana. Aún así, esto no supuso la ruptura de la sociedad rumana con el campo, pues los campesinos iban a trabajar temporalmente en la industria y viceversa. Esto permitía a los rumanos, como campesinos y obreros, ser las dos cosas a la vez al mismo tiempo. También durante estos años se construyeron universidades y centros de formación profesional donde se formaban a futuros profesionales. Ceausescu recibió grandes elogios de la OMS por el sistema de salud rumano. Otra medida económica que implementó Ceausescu y que funcionó bastante bien fue la de que los campesinos podían quedarse con una parte de la producción, las cuales empezaron a producir más. Parece que Ceausescu, dentro de que era un dictador y sostenía unos ideales que han producido los mayores desastres humanitarios, no era un sátrapa. Hasta que en 1971 Ceausescu fue a hacerles una visita a Mao Zedong y a Kim Il-sung, 2 grandes sátrapas, quedando Ceausescu impresionado del culto a la personalidad que tenían Mao y Kim Il-sung. Y Ceausescu pensó: yo no voy a ser uno más, y voy a implementar en mi régimen el culto a la personalidad, obligando a los escolares a aprender poemas y canciones en las que se elogiaban a Ceausescu. En los medios de comunicación se le empezó a sacar como un genio teórico comunista que hizo contribuciones significativas al marxismo-leninismo, y un líder político cuyo pensamiento era la fuente de todos los logros nacionales. Las obras eran omnipresentes en las librerías rumanas. La televisión estatal rumana tenía órdenes de representarles de la mejor manera posible, al estilo de la Big Mac de McDonald's. Por ejemplo, en la televisión se intentaba disimular la baja estatura de Ceausescu, 1,65. A su mujer, Elena Ceausescu, nunca fue vista de perfil debido a su nariz grande, además de posteriormente meterla Ceausescu en su régimen de culto a la personalidad. Las consecuencias por romper estas reglas eran severas. Un productor mostró imágenes de Ceausescu parpadeando y tartamudeando, siendo temporalmente despedido por 3 meses. En 1973, al estilo de Nizayov, publicó su libro Omagio, Elogio, en su honor. Un año antes, en 1972, diseñó un programa de sistematización que fue promulgado para crear una sociedad socialista desarrollada multilateralmente, comenzando en las zonas rurales y acabando en Bucarest, donde se desarrolló y remodeló el 20% de las edificaciones. En 1974, Ceausescu se proclamó presidente del Consejo de Estado en una presidencia ejecutiva de pleno derecho, gobernando por decreto en muchas ocasiones, como también cierto presidente que gobierna en nuestro país, y usurpando muchas funciones que nominalmente estaban conferidas al Consejo de Estado en su conjunto.
Ceausescu, como buen sátrapa, llegó a tener varias denominaciones, 10 para ser más exactos. Se exacerbó culto a la personalidad, fue denunciado por Constantin Pirubrescu, un funcionario de alto rango en el 12º Congreso del Partido Comunista en 1979, lo que le llevó a ser expulsado del Congreso y puesto bajo estricta vigilancia y arresto domiciliario. Ceausescu también usó el Departamento de la Securitate para controlar y espiar opositores, llegando a instalar micrófonos en los edificios para escuchar las conversaciones. Decir que Ceausescu, según un experimentado miembro de este cuerpo, Ion Mihai Papazea, colaboró con extremistas árabes y realizó espionaje a industriales de países occidentales. Aún así, Ceausescu mantuvo su no ingreso en el Pacto de Varsovia y sus bienes relacionados con Occidente. De hecho, Rumanía sí participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, al contrario que la mayoría de los países socialistas, que no acudieron. Con la llegada de Gorbachov en 1985 al poder de la Unión Soviética, Ceausescu, quien en esa época empezó a mantener relaciones económicas con la Unión Europea, empezó a ser irrelevante en el panorama internacional, al no implementar su propia versión de la perestroika y el glasnost. Durante los últimos años de la dictadura, la situación económica empeoró, la pobreza aumentó y la Securitate aumentó su represión a la población, mientras que por otra parte en muchos países del este de Europa empezaban a haber cambios tanto económicos como democráticos, lo que empezó a generar dicha sensación de malestar social. A mediados de diciembre de 1989, el desalojo del pastor luterano Laszlo Tokes y su esposa embarazada, debido a las duras críticas en un medio internacional, encabezó una serie de protestas en Timișoara y Bucarest. El 17 de diciembre de 1989, Ceausescu ordenó al ejército y a la Securitate disparar contra la población que se manifestaba en la ciudad de Timișoara. La rebelión se extendió y llegó a Bucarest, donde el 22 de diciembre las fuerzas armadas se rebelaron y se unieron a los manifestantes. Ese día, Ceausescu y su esposa, junto a 2 colaboradores, huyeron de Bucarest en un helicóptero, aunque tuvieron que aterrizar en Targoviste, localidad de Elena Ceausescu, debido a que las fuerzas armadas se habían restringido el tráfico en todo el país. Más tarde, los Ceausescu fueron arrestados por la policía en un control de carretera y integrados a los militares insurrectos. El 25 de diciembre, día de Navidad, los Ceausescu fueron condenados a muerte por un tribunal militar en un juicio sumarísimo, justo antes del momento de su muerte. Ceausescu exclamó "Viva la República Socialista de Rumanía", "La historia me vengará", y murió mientras cantaba Internacional. Estas escenas del fusilamiento fueron transmitidas por la televisión rumana para calmar a la población, que festejaba la caída del tirano y por primera vez festejaban la Navidad en décadas. A Ceausescu se le acusó, entre otras cosas, de un patrimonio de $1.000 millones y de hacer un genocidio de 60.000 personas, aunque luego se mostró que la cifra se exageró hasta 600 veces por motivos propagandísticos. Durante los años posteriores, pese a que la transición rumana a la democracia y al capitalismo fue mucho más torticera de la que hicieron otros países del este de Europa, como lo de que la facción del Partido Comunista que le dio el golpe de estado a Ceausescu, lo único que hicieron fue cambiarse del nombre, o el clientelismo a la hora de privatizar las empresas, Rumanía es actualmente un país adscrito a la Unión Europea y a la OTAN.